El Caín en nosotros. Vamos a estudiar, hermanos, una analogía tomada de Caín y Abel. Y vamos a mirar, déjeme compartir lo que escribí. Ahorita tengo mucha revelación que me dio el Señor de su palabra. Tengo muchos estudios, como unos 10 atrasados ahorita. El Caín en nosotros. Vamos a estudiar también en relación a la lengua, lo que está en Santiago. Vamos a mirar también Simón y el fariseo, perdón, y luego el Salmo 122 es para que lo estudien. Caín, hermanos, es figura de la carne, ¿ok? Caín es débil, ese es el castigo. Caín es carnal. Abel es animoso. Abel es figura de Cristo. Abel es figura de lo espiritual. Entonces, ¿por qué a Dios no le agradó el sacrificio de de Caín? Porque Caín se apartaba, se olvidaba constantemente de Dios, se apartaba. Abel tenía en cuenta a nuestro Padre Dios siempre, nunca se apartó Abel, siempre estaba platicando con el Señor. Entonces, también les voy a dejar para que estudien Jeremías 2, que es básicamente lo mismo. Dos cosas ha hecho mi pueblo. Una, se apartaron de mí, se olvidaron de mí. Y dos, ustedes han hecho cavernas, han hecho, vamos a decir, lagunas vacías por haberse olvidado de mí. ¿Por qué? Porque se han enfocado en lo carnal y no en lo espiritual. Entonces vamos a las escrituras. Primero vamos al libro de Génesis en el capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, figura de Cristo. Nosotros somos las ovejas. Caín fue labrador de la tierra. Caín es figura de Satanás, labrador de la tierra, o sea, carnal. Aunque Satanás es espíritu, Satanás influye en lo carnal. Lo carnal básicamente es el amor a este mundo, las cosas de este mundo, la vanagloria de este mundo, el orgullo de este mundo, el egoísmo de este mundo. Y todos tenemos esa tendencia, todos tenemos un Caín en nosotros, pero hay que doblegarlo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esto básicamente, hagan de cuenta, hermanos, que aquí es un fariseo. El fariseo siempre andaba haciendo sacrificios carnales. Jesús dijo que él no se glorificaba con la gloria de los hombres. No, el sacrificio siempre era dedicarle tiempo al Señor, escuchar la voz de Dios, ser guiados por el Señor. Y fíjense, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo. Aquí ya estaba profetizado, de lo más gordo de ellas, o sea, figura de Jesús. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, Abel es figura de Cristo. Lo que nosotros ofrecemos también es simbólico, o sea, nosotros debemos de traer la oveja más gorda, más preciosa, más blanquita, y esa oveja es Jesús de Nazaret. Por eso Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer. O sea, recordando siempre todos los días lo que Jesús hizo por nosotros, muriendo en la cruz, llevando el castigo que nosotros merecemos. Ya Jesús lo llevó, Él ya murió por nosotros.
Pero fíjense, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Básicamente Dios nunca mira con agrado la ofrenda del carnal. Un carnal es una persona que siempre anda así. Por ejemplo, guardar el día de reposo. Eso es una ofrenda carnal. Ayunar literalmente. Ayunar literalmente, o sea, dejar de comer, es una ofrenda carnal. El siguiente estudio va a ser cómo ayunar correctamente. ¿Ok? Entonces, fíjense, no miró con agrado a la ofrenda de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, Caín siempre va a estar persiguiendo a Abel simbólicamente. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Matar, en la Biblia, Jesús explicó, quitarle la vida, asesinar a una persona, obviamente es pecado, pero juzgar a nuestros hermanos, sobre todo con la ley, para por ejemplo, ay, mira Panchito, ¿eh? Es un gran pecador. Eso es matar. Eso es matar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: no juzgues. Mira, antes de que mires el pecado en tu hermano, fíjate primero en tu pecado, que es más grande. O sea, es más grande. ¿Por qué? Porque deberíamos primero fijarnos lo que andamos haciendo mal antes de ver la ofensa del pecado de Caín. Entonces, cuando nos fijamos en el pecado de Caín, el que anda pecando, entonces nosotros somos peor todavía. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y en lugar de enfocarnos en nosotros, nos enfocamos en criticar a Caín o en Abel. Entonces, porque nosotros podemos criticar a Caín y a Abel, a los dos, simbólicamente. Entonces dice, lo mató. Entonces dice Jehová, dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando una persona se levanta en contra de un siervo de Dios, así es simbólicamente, o sea, cuando alguien habla en contra de un discípulo de Jesús, la sangre de Abel, o sea, del discípulo, llega a los oídos del Señor. Entonces, fíjense, le dice Jehová a Caín: maldito seas tú de la tierra, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te va a volver a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Este castigo, ya vino Jesús para remediar este castigo. ¿Ok? Nosotros somos extranjeros en esta tierra, pero aquí dice que vamos a ser errantes en esta tierra. Entonces, pero una vez que seguimos a Jesús, ya tenemos entrada al cielo. El que no sigue a Jesús anda perdido, anda como un barco a la deriva aquí en este mundo, sin paz, sin felicidad. Entonces dice: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, así como se escondió Adán, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encontrara me matará. Entonces fíjense que aquí hay algo importante para recordar.
Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Hay un versículo en Deuteronomio donde dice, si ustedes me siguen a mí, si ustedes obedecen lo que yo les digo, los que vengan contra ustedes, por 7, o sea, 7 veces van a ser castigados. O sea, 7 demonios van a entrar en las personas que vengan en contra de nosotros, de los que vengan contra ustedes. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que lo hallara. Déjenme explicarles. Jesús, cuando sanó a una persona porque era inválido de toda la vida, por lo menos tenía 38 años inválido, Jesús vino y lo sanó. Le sacó el demonio que lo tenía inválido. Se lo encuentra Jesús en el templo y le dice, mira, no peques más, no peques más. Y después Jesús explicó por qué. Porque si ustedes siguen pecando, entonces el demonio que saqué va a regresar, pero viene con 7 más. Vienen 7 demonios más. Entonces el postrer estado es peor que el de antes. Y está en Deuteronomio. O sea, ¿qué es no pecar? ¿Qué es no pecar? No pecar es apartarnos de Cristo, olvidarnos de Cristo. Cuando nos olvidamos de Cristo ya estamos pecando, pero si todos los días tenemos constantemente el sacrificio de Jesús que nos limpia de todo pecado, no estamos pecando. ¿Por qué? Porque esa sangre nos cubre en la medida, ¿verdad? Satanás va a venir y va a querer engañarnos. ¿Y cómo es como engaña Satanás? Usualmente, sacarnos del Evangelio, que fue lo que le pasó a los Gálatas. Fueron, le predicaron a los Gálatas, ellos recibieron el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Jesús, y Satanás usó a los que guardaban la ley y les dijeron, miren Gálatas, tienen que guardar la ley. Entonces anduvieron predicando la ley para salvación. Entonces ahí es donde, ese es un evangelio diferente. Entonces Pablo por eso escribió la carta a los Gálatas. Ustedes han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo Jesús los limpia de todo pecado. Ustedes no son salvos por hacerse la circuncisión, así como tampoco son salvos por, agréguenle ahí lo que ustedes quieran, por dar diezmos, por ayunar, no. Ustedes son salvos, somos salvos por lo que Cristo hizo Jesús por nosotros. Ya somos salvos. Entonces no hay que salirnos de ahí. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas para que sean salvos? O sea, ¿cómo podemos ser el buen samaritano? También voy a hacer ese estudio, el buen samaritano. Bueno, compartiendo el evangelio, hablándoles de Cristo a las personas. Entonces, fíjense, entonces Jehová puso señal en Caín. Cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Pedro le preguntó, Señor, maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7, porque eso fue lo que hizo el tataranieto de Caín. Si ustedes siguen leyendo el libro de Génesis, se van a encontrar con el tataranieto que dijo, el que me maldiga a mí, a 70 veces 7 será castigado. Entonces tenemos que tener, hermanos, cuidado con maldecir a Caín. Jesús lo dejó claro. Cuando tu enemigo, o sea, cuando Caín, que te va a perseguir siempre, venga contra ti y te golpea en la mejilla, ponle la otra. Caín, el incrédulo, el que no cree en Jesús, el que no sigue a Jesús. O sea, no lo maldigas, no lo maldigas. Ya es maldito. En todo caso, debemos de bendecirlo para que no caiga sobre nosotros, para no caer de la gracia, porque solamente tenemos un mandamiento, amar a nuestro prójimo. O sea, amar a Caín y a Abel. Abel
Puede tener poquita fe o puede tener mucha fe. Hay que amar a Caín y a Abel. Entonces la mejor forma de amar a Caín es hablándole de Cristo. La mejor forma de hablarle a Abel, que tiene poca fe, es hablarle de Cristo y lo que enseñó Cristo, porque ya es cristiano. Entonces, si Abel viene contra ti, no es Caín, es Abel, viene contra ti y te dice algo, entonces tienes que confrontarlo. Por ejemplo, si viene, o sea, es el Caín en Abel. Ok, no los quiero confundir, hermanos. O sea, todos tenemos un Caín en nosotros. Somos cristianos, queremos agradar a nuestro Padre Dios. Pero el Caín en nosotros siempre va a tender a querer juzgar a nuestro prójimo. Tenemos que doblegar eso. Y ahorita les voy a decir cómo doblegar eso. Entonces, una vez que entendemos eso, vamos a Santiago. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree buen cristiano entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y vamos a mirar todo el contexto de la lengua, cómo nosotros con la lengua podemos bendecir, pero también maldecir. Fíjense. Hermanos míos, fíjense bien el contexto, ¿ok? No se hagan maestro muchos de vosotros. Aquí es donde está el problema. Ahorita, en estos tiempos, mucha gente cristiana se hacen fariseos, se hacen maestros. Santiago dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Fíjense bien, yo conozco una persona que predica los 10 mandamientos para ser salvo. Entonces yo le digo, mira, no te conviene andar haciendo eso. ¿Por qué? Porque andas juzgando a la gente con la ley. Uno solo es el dador de la ley y ese uno solo es Jesús, no eres tú. Entonces yo le digo, si no te arrepientes de eso, vas a recibir castigo, porque Jesús no vino a condenar a la gente, Jesús vino a salvar a la gente y tú la andas condenando con los 10 mandamientos. ¿Saben qué terminó haciendo esa persona? Terminó ofendiendo de una forma sexual a su familia. Vamos a decir, por no ser muy explícito, por no ser muy... quería tener sexo con su hermana. Con su hermana. Dios lo expuso. Y ni aún así cambia. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, no me avergüenzo del Evangelio. O sea, en el Evangelio está la salvación. En Romanos 1 dice, pero los que predican la ley, o sea, y se aferran a la ley y no en predicar a Jesús, Dios les da una mente reprobada. Por eso yo les digo, hermano, no se admiren de los asesinos, de los narcos, de los que cometen grandes pecados. Para nosotros en esta sociedad tal vez el pecado más grande, aparte de dejar a nuestro Padre Dios, es un pedófilo. Déjenme decirles que todo varón, por ejemplo adulto, puede ser un pedófilo. ¿Por qué? Porque Dios le da a una persona que anda predicando condenación, Dios le da una mente reprobada, se los va a poner así. Hasta de su madre puede abusar. Eso es una mente reprobada, hermanos. Y sabemos que hay casos de personas que violan a sus madres. O de madres que matan a sus hijos. Eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, hermano, pero no a cualquiera. Bueno, cualquiera que se hace maestro.
y Dios no lo puso como maestro. Yo siempre le pregunto a la gente que contiende conmigo, ¿eres tú maestro? ¿Dios te puso como maestro? No. Ok, entonces no alegues con uno. Escucha lo que yo te digo, porque el Señor me puso. Yo no soy maestro. Mi maestro, el Señor, que me enseña, Él me enseña, Él es el maestro. Yo solamente comparto lo que Él me dice. Yo no soy el maestro, Él es el maestro. Y el maestro me dice, no, mira, Luisito, esto es así, así, así. Entonces yo vengo y yo lo comparto. Entonces, cuando pelean contra uno, bueno, una oveja puede pelear contra uno, ok, pero no es lo mismo que esa persona que pelea contra uno, dice, no, 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 hermanos, él está mal, en realidad yo estoy bien, nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos, tenemos que guardar el sábado, no tenemos que comer carne, no tenemos que... Entonces, ¿contra quién están peleando? Están peleando contra Jesús, hermano. Entonces esa persona, fíjese bien, la persona en lo que más presume, ahí es donde cae. O sea, la gente que cree guardar la ley es la que tiende a juzgar con la ley. Entonces andan de presumidos y ahí lo que presumen, ahí es donde caen. Ah, te voy a enseñar cómo ser buen padre. Y son el peor de los padres. Te voy a enseñar cómo ser un buen esposo. Ahí me castigó al Señor a mí. Yo quería escribir un libro en cómo ser un buen esposo. Y básicamente me dijo Jesús, ay, mi hijo, tú quieres enseñarle a la gente cómo ser un buen esposo, a ver qué vas a hacer ahora que tu esposa se va con Ramón. Mi esposa se va con Ramón y él le digo, ay, Señor. Básicamente me dijo Jesús, en el momento que me pasó, eso fue un aguijón grande, o sea, algo que me dolió muchísimo porque ya no pude estar con mi esposa, ya no pude estar con mis hijos. Entonces básicamente me dijo el Señor, hijo, andabas de presumido. Para ser un buen esposo me necesitan a mí. Nada pueden hacer sin mí. Yo le doy gracias a Cristo Jesús que me enseñó, que me disciplinó. Ahí donde yo andaba de presumido, en dos cosas. Yo andaba presumiendo también porque yo andaba tirándole para ser motivador profesional. Yo era bueno, la gente me lo decía, yo sabía motivar a la gente, por lo menos temporalmente. La gente me lo decía, yo decía, ¿para qué venden cacahuates cuando pueden vender casas, edificios, barcos? Una comisión de cacahuates te da centavos, una comisión de casas, de edificios te puede dar millones de dólares al año. Ya cuando el Señor me disciplinó en cuanto a, y yo le iba a ayudar a Dios, porque yo iba a adoptar a un niño, yo le iba a ayudar a él. Bueno, resulta que cuando mi esposa se va con Ramón, resulta que yo tuve un hijo, el cual ha vivido conmigo. Su mamá es drogadicta, eso no lo pudo cuidar, solo he cuidado yo y salió embarazada una segunda vez, pero no me lo dijo, ya no la vi yo hasta mucho tiempo después y resulta que yo tuve un hijo, o un segundo hijo con la misma mujer. Y el Señor me dijo, yo cuido de tu hijo, el segundo, al más chico. Ahora trabajas para mí, yo cuido de tu hijo. Okay. Ahora sabes cómo enseñarle a una persona cómo ser un buen esposo, o sea, siguiendo a Cristo. Y ahora vendes cacahuates. El Señor me sacó de vender casas y eventualmente a mí se me olvidó, hermanos. Se los digo. Un día me dice mi hermano porque teníamos negocio de vender snacks. Me dice, oye, fíjate que los cacahuates estos japoneses se venden mucho. Y, no, pues sí. Yo vendía cacahuates, vendía muchas cosas hechos de cacahuates. Yo no me acordaba ya.
Pero cuando el Señor me dijo, ahora vendes cacahuate, a mí me dio gusto. Me dio gusto porque ahora trabajo para el Señor. Ahora soy feliz. Y eventualmente el Señor me dice, ok, ya deja tu negocito de cacahuates. Dedícate a la palabra de Dios. Ok, Señor. Y a cuidar de mi madre. Entonces, ah, yo digo, bueno, voy a cuidar de mi madre hasta que el Señor se la lleve. Entonces, puedo cuidar de mi madre y puedo compartir la palabra de Dios aquí. Entonces, así es como nos corrige el Señor. Ahí donde andamos de presumidos, ahí es donde nos corrige el Señor. El Señor usa eso para corregirnos. A todos, hermanos, para que no les venga de sorpresa, ¿ok? Entonces dicen, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Hay un salmo donde habla de que el Señor a mí me dijo, te tuve que poner el freno, me dijo, porque andabas de hablador. Gracias, Señor, gracias. Porque sí, andaba de hablador. Entonces dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, los barcos, aunque son grandes y llevadas con impetuosos vientos, son gobernadas con un timón muy pequeñito por donde el que las gobierna quiere. Así también nuestra lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Oh, yo guardo la ley, oh, yo sí soy bueno, oh, yo lo otro, yo sí amo a Jehová. O sea, tendemos a presumir. Dice, he aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego, el de la lengua, el hablar. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque sale del corazón. Lo que hablamos. Pero hay algo más, hermanos. El Señor me mostró algo más. De hecho, ya lo he compartido, pero lo quiero incluir aquí. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves, o se va a la analogía de las bestias, de las aves simbólicas de los ángeles y los ángeles caídos. Las bestias, nosotros somos las bestias. Nosotros, fíjense bien. Yo no sabía, por ejemplo, que un burro es bien fuerte. Yo nunca puse atención a eso. Bueno, simbólicamente nosotros somos burros. Nosotros somos burros. Un día el Señor me mostró que nosotros somos burritos. Pero aún con los burritos el Señor puede usar nuestra quijada para matar, así como lo hizo Sansón. Nosotros podemos matar a mucha gente, matar simbólicamente con el evangelio. Dios usa la mandíbula de estos burritos o burrotes para predicar el evangelio, o sea, y para que la gente se convierta y reciban la luz del mundo, que es Jesús, el Espíritu Santo. Entonces, fíjense, ningún hombre puede domar la lengua, ninguno la puede dominar. Es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. El típico fariseo, que se la pasaban condenando a todo mundo. ¿Por qué no guardan el sábado? Malditos que no guardan la ley. Por eso mataron a Jesús, porque él no guardaba el sábado. Entonces, fíjense, casi todas las denominaciones tienen eso. Ahora, sí hay que corregir en la iglesia. Ya les compartí el mensaje de las 7 iglesias. Hay que corregir, sí, pero usualmente es no apartándonos de Cristo, poniendo la mirada en el mundo, o andamos maldiciendo, o sea, o poniendo la confianza en el dinero. Entonces, fíjense, con ella bendecimos a Dios nuestro Padre, pero también maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos,
So, Santiago, aquí sobre todo esta carta es de exhortación. Aquí se está corrigiendo la doctrina. O sea, pero Santiago tampoco viene, ¿verdad? Malditos, porque andan pecadores con su lengüota de... No, 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 fíjense cómo los dice. Hermanos míos. O sea, con amor se corrige el pecado. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso, y luego se va a una analogía, acaso una fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, hermanitos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? O vamos a decir ajenjo. ¿O la vid puede producir higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Quien sea sabio y entendido, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Si ustedes son sabios y entendidos, entonces muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Sean mansos, no sean presumidos. Pero tienen celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Se fijan? Aquí tiene que ver con la lengua de los que contienden con nosotros. O sea, contención en relación a las buenas nuevas de salvación, a la bendición de Dios. Fíjense. Pero si ustedes tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, no presuman, ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría, la sabiduría de los fariseos o la sabiduría de los griegos, o sea, la filosofía, esta sabiduría no desciende del cielo, sino que es terrenal, es diabólica, es satánica. Satánica, hermanos, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Básicamente está describiendo a Jesús. Y de buenos frutos. ¿Cuáles eran los mejores frutos de Jesús? O sea, por lo menos para el semejante, para la humanidad. Sanarlos de sus dolencias. Sanarlos de sus dolencias. A la que andaba encorvada, el Señor la enderezó. Al que no podía caminar, el Señor lo levantó. Al que murió, o sea, al que dormía, lo resucitó. Lo resucitó. Nosotros tenemos ese poder también, hermanos. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Con el Evangelio. Con el Evangelio, cuando comparto el Evangelio, el que anda ciego, ahora puede ver la luz. El que no escucha, ahora puede escuchar. El que andaba muerto en sus pecados, ahora vive para Cristo. Ese es fruto. Este es el verdadero diezmo del que predica tener hijos para Dios. ¿Cómo? Predicando las buenas nuevas de salvación. Solo hacemos predicando, el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando yo hablo, no soy yo solamente. El Señor usa mi lengua, el Señor usa la quijada, la lengua de este burrito, ¿ok? Que antes andaba bien cargado de pecados, y vino Cristo y los quitó de mí. Ya no llevo esas cargas. Ahora la carga, o sea, la cruz de Cristo es ligera, no es pesada.
Servir a Cristo no es difícil, hermanos. No es difícil. Entonces fíjense. Es diabólicas. Entonces fíjense. La sabiduría que es de lo alto es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, ¿en dónde está la justicia? En el Evangelio, Romanos 1, 16, 17. Justificado pues por la fe, Romanos 5, del 1 al 5 también. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando la gente lo escucha, no es queriéndolo imponer. No, hermano, me deja, amigo, vecino, compañero, me deja compartirle algo. Yo soy predicador. Me deja hablarle algo en relación a la salvación. Me deja compartir. A veces yo digo la salvación. Me deja compartirle algunas escrituras. El Espíritu Santo me lo pone en mi boca a lo que yo tengo que decir. Amigo, vecino, compañero, Panchito, Panchita. Aquí cuando lo hago aquí, siempre les digo simbólicamente Panchito o Panchita, o Juanito o Juanita. Eres tú al que le estoy hablando. Entonces, es Dios el que hace eso, hermanos. Entonces, cuando se recibe la paz que yo tengo, entonces la reciben también ustedes. Reciben la bendición. Reciben el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está la paz. Pero hay un proceso. Romanos 5 del 1 al 5. ¿Ok? Primero es un niño, reconoces que eres pecador, eso lo entiende un niño de 10 años, lo entiende un niño de 10 años, entonces reconoces que eres pecador y Cristo te limpia de todo pecado, ¿ok? Entonces ahí ya está la paz, ¿ok? Ahora va a venir Satanás y va a querer arrebatarlo, aférrate al sacrificio de Cristo Jesús siempre, ¿ok? Entonces, fíjense en Lucas 16, una persona que no quiso amar a su prójimo, vayan y vean el contexto, yo solamente le estoy dando el versículo 24, donde está Lázaro y el rico. El que sufrió en este mundo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al paraíso. El que no quiso ayudar a su prójimo, el que simplemente siempre vivió para sí mismo, se quedó aquí. El Hades es aquí, hermanos. El Hades se sufre de doble forma. Fíjense bien, en la carne, el Hades equivale a sufrimiento. Una persona que está en el alcoholismo, yo fui alcohólico, yo estuve en el Hades. Una persona que sufre, por la razón que sea, yo sufrí porque no pude ya estar con mi familia. Yo estuve en el Hades. ¿Ok? El Hades en la carne es el sufrimiento. El Hades en la otra vida es que puedes ver, te quedas aquí, no te vas al paraíso. Pero el paraíso no está lejos, lo puedes ver, es simplemente en otra dimensión. Lo puedes, ya cuando la gente se muere, entonces puede ver de lejos el paraíso, o sea, la tierra prometida. Pero se da cuenta que se quedó en el Hades. No está muerto, tiene conciencia la persona, aquí está. Entonces, el que siempre anduvo ahí, dinero para mí, dinero para mí, dinero para mí. Siempre para mí, nunca para ayudar al prójimo, ok, ¿verdad? Entonces ya cuando se mira en el Hades, en el infierno aquí también en la carne es, estar en las drogas es infierno, andar en la pornografía es infierno, todo el amor al mundo, el amor al dinero es infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque no te da paz, siempre quieres más, eso es infierno. Infierno en la otra vida es básicamente
ahí te das cuenta, híjole, ahí es donde los ateos dicen, híjole, si era cierto lo que decían de Jesús. Ese es el infierno. Entonces dice, Padre Abraham, o sea, era un judío, reconoció a Abraham. Bueno, en la otra vida tú puedes reconocer a Elías, a Moisés, a todos. Padre Abraham, que está vivo, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él quería alabar el nombre de Cristo Jesús y ya no pudo. Ya no pudo. ¿Por qué? Por egoísta. Por egoísta. Ahora, la gente que predica la ley, tienen que guardar los 10 mandamientos, pecadores, homosexuales, se tienen que convertir porque si no se van a ir al infierno. Esa lengua, eventualmente el Señor dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Y a dónde? Y comienza aquí. Por ejemplo, el que se la pasa criticando al homosexual, ¿qué termina haciendo? Termina teniendo sexo con otro hombre. Yo lo he visto, hermano. Yo me acuerdo de un amigo que yo tenía. No, eso de meterse con un hombre, olvídate, no, yo nunca. Y él decía, y un día cayó y nos dimos cuenta y le digo, oye, amigo, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que decías tú que no? ¿Qué hubo? Dice, no, pues es que me agarró pedo. Por eso yo les digo, ahí cuando andamos de presumidos, hermanos, no debemos de andar de presumidos, hermanos, porque el presumir es de Satanás. Así de simple. Entonces, fíjense cómo no solamente podemos pegar con la lengua, sino lo que sale del corazón. Ahora, lo que sale del corazón habla la lengua eventualmente, ¿verdad? Hay una escritura que dice eso. Entonces, fíjense, en Lucas 7, uno de los fariseos, Simón, se llamaba Simón, así igual que Pedro, se llamaba Simón, rogó a Jesús a que comiera con él. Y habiendo entrado en casa de Simón el fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, María Magdalena, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, ahí hubo otra persona también que pecó. ¿Quién fue? Fue Judas. Ay, ¿para qué se gastó tanto dinero? Ese dinero valdría el equivalente a un año de salario en nuestro tiempo. María Magdalena agarró ese perfume, lo quebró y ungió al Señor. Y ahí el que pecó fue Judas. No, hombre, ¿para qué se desperdicia tanto dinero? Hombre, se podía usar para los pobres. Y Jesús lo exhortó a Judas. Entonces, fíjense, y estando detrás de él a sus pies, nosotros tenemos que ser como María Magdalena, hermanos. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo Simón, que le había convidado, dijo para sí, o sea, lo pensó, no lo dijo, lo pensó, o sea, lo dijo para sí. Pero acuérdense que Jesús podía, él obviamente es profeta, él puede escuchar lo que dice, lo que piensa la gente. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es lo que lo toca y que es pecadora. Ahora, en la ley decía, no toques lo impuro. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? No se dejaban tocar de los que ellos miraban como pecadores. Eso es la ley. Pero en realidad esa ley es carnal. O sea, lo que quiere decir, no toques lo inmundo, o sea, no toques a los muertos no andes con los que aman el mundo. No ames las cosas de este mundo. Eso quiere decir, no toques.
Pero ellos no, o sea, ellos se lavaban y se purificaban, así como lo hacen los musulmanes chiitas. Se lavan mucho con agua. Entonces él dijera, no, este se está... De hecho, con los samaritanos no dejaban inclusive que ni la sombra de un samaritano los tocara. Y de hecho unos versículos que dicen, no me toques porque soy puro. Y dice el Señor, dice el profeta, me da asco lo que dicen. O sea, no te dejes tocar. Cuando en realidad lo que Dios siempre les dijo es, búsquenme a mí, que yo soy la fuente del agua viva, y ama a tu prójimo. Pues eso es lo que siempre ha dicho el Señor. Siempre ha dicho eso. Pero no hubo entendimiento hasta que vino Jesús a dar entendimiento a la gente. Entonces dice, Simón, le dice Jesús, una cosa tengo que decirte. Le dijo, maestro, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Aquí la deuda son los pecados, ¿ok? Los pecados. Tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. Juzgaste bien, sí, ahora sí juzgaste bien. Y volteándose hacia María Magdalena, le dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Prostituta, pecadora, o sea, ¿tú sabes qué es esta? Dice, mira, yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. No me diste agua para mis pies. Mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Hermanos, estas son las costumbres en el oriente. Se hacen por tradición. Y Simón no lo hizo con Jesús. No lo hizo. Entonces fíjense. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonan poco, poco ama. Fíjense bien, hermanos. ¿Quién ama más a Jesús? ¿El que se convierte a Jesús, que siempre ha estado en la iglesia, o al que Jesús sacó de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de la mundidia, de la lascivia, de la hechicería? O sea, de lo peor, hasta asesinos. ¿Quién le va a agradecer más? ¿Dios puede perdonar a un asesino? Sí, sí. ¿A un pedófilo Dios lo puede perdonar? Los hombres tal vez no. Dios sí. Dios sí. Dios puede perdonar a un pedófilo. Jesús puede perdonar a un pedófilo. Ahora, los que predican un evangelio diferente, simbólicamente, son pedófilos. Espiritualmente son pedófilos. ¿Por qué? Porque andan tras los niños espirituales, los que compró Cristo Jesús, y vienen y manosean, o sea, con un evangelio diferente, a los hijos de Dios. Por eso dijo Jesús, ay del que haga caer a uno de estos de mis hijos. Más vale que fuera arrojado al mar junto con una piedra. En el mar está la muerte, hermanos. O sea,
Si tú predicas un evangelio diferente, vas a ser de lo peor. Vas a ser de lo peor. Lo que les acabo de decir. Una persona que anda predicando los 10 mandamientos para salvación va a terminar siendo esclavo de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, y más de lo que presumía. Y inclusive va a decir, ¿por qué hago esto? Yo no quiero hacer, o sea, va a decir, ¿por qué? Porque Cristo se apartó de él. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado aún lo que pensamos. Porque aquí Simón lo pensó, no lo dijo, lo pensó. Aún a los pensamientos los tenemos que doblegar. Entonces, pero hermano, ¿cómo le hacemos para doblegar esos malos pensamientos? Siempre vete a la sangre del Cordero. Gracias. Cuando te venga la tentación, ahora no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Cuando te vengan los pensamientos para pecar, lo que sea, ya sea, lo que sea, vete al sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Cristo, y enfócate en Jesús. O sea, cambia esos pensamientos, cómo los machacas, yéndote al amor de Dios a través de Cristo Jesús, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea que Jesús murió por él tendrá vida eterna, y la vida eterna es conocer a nuestro Padre Dios. Así es como tú vences. Así es como tú vences. Ahora, de repente andamos caminando, pecamos. Y entonces ni siquiera lo hiciste a propósito. Te vino sin querer, te agarra sorprendido y pecaste. Y tú dices, ay Señor, perdóname. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y le decimos, Señor, perdónanos. Y el Señor nos perdona. Nos volvemos a ir a la sangre del Cordero. Gracias, Cristo Jesús, porque tú me limpias de pecado. Gracias, Señor. Entonces, fíjense, María Magdalena, tus pecados te son perdonados. Entonces, una persona que está en la iglesia toda la vida se cree bueno y va a tender siempre a querer juzgar a los demás. Y ahí es donde viene la envidia. A mí me tocó ver a la esposa de un pastor hablando mal de una persona. Dice, yo miraba que a la gente, dice, una prostituta le dio un don, el don de sanación, dice, y nosotros que éramos pastores, el Señor nomás nos dio el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque si ellos crecieron en la iglesia toda la vida, pues tienden a presumir. ¿Dios a quién escoge? Dios escoge lo peor, hermanos, lo peor de este mundo, para avergonzar a los sabios. Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, o sea, en Abel. O sea, si estás en el espíritu, si le dedicas el tiempo siempre a buscar a Jesús y su palabra, eso es estar en el espíritu. Tú puedes ser guiado por el espíritu siempre. Siempre tengan el fuego del espíritu vivo en Cristo Jesús, que es lo que le dice a Timoteo. Timoteo, te enfriaste, dejaste de predicar el evangelio, reaviva el fuego del espíritu que recibiste con la imposición de mis manos. ¿Qué andas haciendo, Timoteo, en los negocios de esta vida? Olvídate del dinero, de los negocios de esta vida. Ponte a predicar el evangelio y le vuelve a hablar una vez más de Jesús. Ahí está, en 1 Timoteo 2. ¿Por qué? Porque la carne es débil, hermanos. Entonces, fíjense cómo lo dicen Salmos. Lean todo el Salmo 50. Yo nomás les voy a dar del 16 al 23. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Vamos a decir los 10 mandamientos. El andar es de, no, hermanos, tienen que ayunar. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Tienes que diezmar, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Ahí está la lengua. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él. Esa persona que yo les digo que predica los 10 mandamientos para salvación, me dice, porque yo le enseñaba siempre
Romanos. O sea, eres un ladrón, le estás robando a Cristo. Tú eres un ratero, eres un ladrón. Porque la salvación está en Cristo, no en que predique los 10 mandamientos. Entonces, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Acuérdense, la ley es espiritual. Cuando hablas de los 10 mandamientos para que la gente se arrepienta y sea salva, entonces tú también eres un adúltero para contra Cristo, también para contra nuestro Padre Dios. Tu boca metías el mal y tu lengua componía el engaño. Un fariseo, eso es un fariseo. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. A ver, nomás díganme, ¿en dónde dice que hay que hablar contra el hermano? No hay una escritura donde diga habla mal contra tu hermano. No, no hay, no existe. Pero cuando vienes y tú quieres enseñarle a la gente cosas de este mundo, ahí estás hablando mal contra tu hermano. Hermanos, no sean pecadores. Cálmate, tú también eres pecador. Cálmate. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Es típico eso, es típico. Ahora está hablando en la iglesia. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan el evangelio y viven el evangelio. Esa es mi madre. ¿Quién es mi madre? Los que me hablaron de Cristo. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que aman a Cristo y aman a su prójimo. Esos son mis hermanos. Entonces no hables contra ellos. No hables contra ellos. Porque estás hablando mal de Cristo. Porque ese es el cuerpo de Cristo. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan ahora esto, los que se olvidan de Dios, ahí está una vez más, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza, me honrará. ¿Y cuál es la mejor alabanza a Dios? Predicar el evangelio. Y al que ordenare su camino, ¿cómo ordenamos el camino? Siguiendo a Jesús. Jesús es el camino. Le mostraré la salvación de Dios. Lean todo el Salmo 22. 22. Anunciaré tu... Acuérdense que Jesús cuando estaba estaba en la cruz, la gente escuchó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba recitando el Salmo 22 en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en este mundo? Aquí estaba profetizado en Salmo. Anunciaré tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Abba, Padre. Ya hice un estudio. El nombre de Dios es Padre. Ya hice el estudio, vayan y búsquenlo en el canal. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo lo alabó? Dando su vida hasta el último momento en la cruz. En medio de la congregación de sus hermanos judíos. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Uno solo. Ese uno es Jesús. Cuando predicamos el evangelio de Cristo, hay dos testigos. Yo soy un testigo y el Espíritu Santo que está conmigo es el otro testigo. Cuando predicamos el evangelio y la persona recibe el evangelio para salvación, la persona recibe el Espíritu Santo. Entonces la persona recibe el Espíritu Santo, o sea, recibe la ley en su mente y en su corazón. Jeremías 31, del 31 al 34. Ese es el pacto. Voy a hacer un nuevo pacto. Ya no les voy a dejar a ustedes que prediquen. Yo soy el que les voy a poner mi ley, o sea, el Espíritu Santo, en su mente y en su corazón. Entonces, para que en la persona esté la ley de Dios en la mente y en el corazón, ¿qué tenemos que hacer?
predicar el evangelio. Gálatas, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por andar predicando la ley? ¿O por predicar a Jesús, el testimonio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación? Habiendo comenzado por lo espiritual, van a terminar con lo carnal. Se andaban haciendo la circuncisión del pene. Dice, han caído de la gracia, ya los engañaron. Esos que los engañaron, mejor les hubiera, ay de ellos, dice, porque mejor fuera aventarlos al mar con una piedra, y pues ya sabemos, si alguien lo avientan en medio del mar con una piedra, pues se va a ahogar en el mar. El mar es figura de la muerte. Y fíjense cómo lo dice en Romanos, Pablo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ahora fíjense, este es Pablo, hablando del Caín en Pablo. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero espiritualmente, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál es la ley? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley suprema. Entonces, ¿cómo amo a mi Padre Dios con toda mi alma, con todo mi ser? Amando a Cristo. ¿Cómo amo a Cristo? Honrándolo. Gracias, Cristo Jesús, porque moriste por mí en la cruz. Gracias, Señor. Ahí lo estás honrando. Lo estás honrando. Ahora lo sigues. Lo estás honrando. Lo estás amando. Aunque ya lo sigues. ¿Ahora qué? Ahora ama a tu prójimo. Un mandamiento nuevo les doy. Igual es el mandamiento, sígueme a mí. Ahora ama a tu prójimo. ¿Cuál es la mejor forma de amar a tu prójimo? Predica el evangelio, trabaja para Jesús, no trabajes para tus propios. Ay, Señor, pero es que yo tengo un sueño de casarme y tener una muchachota y una casota y un carrote. Trabaja para mí, te va a ir mejor. Al que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que abre los oídos del entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace eso, sino el pecado que mora en mí. El Caín en mí hace eso, no soy yo, es Caín en mí, es el pecado en mí. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo soy Caín en la carne. Yo me enojo, yo puedo maldecir a alguien, yo puedo golpear a alguien, ¿Pero qué dice Pablo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, amando a Cristo y amando a mi prójimo. Veo otra ley en mis miembros, la carnal, que se revela contra la ley de mi mente. Los pensamientos, así es como nos ataca Satanás, con pensamientos. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Jesús. Así que yo mismo, con la mente, espiritualmente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, Señor, soy orgulloso, Señor, quítame esto, Señor, quítamelo, Señor? Y el Señor le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eres orgulloso, Pablo, quítamelo, Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Pablo, tú puedes. Reconoce que eres orgulloso y él lo dice, en la carta lo dice. Dice, miren, yo fui llevado hasta el tercer cielo, dice. Pero para que las bendiciones de Dios, todo lo que el Señor me ha mostrado,
para que no se me suba lo altanero y lo orgulloso, el Señor me dio un aguijón en la carne. O sea, se hizo orgulloso. Y Pablo dice, Señor, quítame eso, Señor. Y le dijo, bástate mi gracia, Pablito. Entonces, ¿qué dice Pablo? Entonces, más bien, me voy a gozar en mis debilidades. Entonces, fíjense bien, yo siempre les digo esto, hermano. Si tú eres esclavo de las drogas, no digas, y ahora sí me voy a poner los pantalones para dejar las drogas. No, así no se dejan las drogas. Reconoce que eres drogadicto y tú dile, Señor, soy un drogadicto, me gusta la marihuana o la cocaína, la droga que sea. Reconócelo. Es simple, reconócelo, Señor. Soy un marihuano, soy un cocaíno. Perdóneme, Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Gózate. O sea, si ya sigues a Jesús y estás en eso, Satanás me está persiguiendo porque amo a Jesús. Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, Señor, yo me voy a deleitar en usted. Gracias, Cristo Jesús, por haber muerto en la cruz por mí. Gracias, Señor, porque soy perseguido, Señor. Yo no quiero usar drogas, Señor, usted lo sabe, pero bueno, si recibo el castigo, si recibo eso, es porque Satanás me persigue por amor de su nombre. Entonces tú, gózate en Jesús y cuando menos lo esperas, precisamente porque eres débil, viene Jesús y te quita el amor a la droga. Te lo quita, así como me quitó a mí el amor o sea, al alcoholismo y al cigarro, a la nicotina. Y a las mujeres, El Señor lo quitó de mí. Es bien fácil. Reconócelo, reconoce tu pecado. El que sea, Señor, soy un pecador. Qué difícil es hacer eso, hermanos. No es difícil. Reconoce tu pecado y tú mantente aferrado a Cristo, y ahí es en donde debes de esperar a Cristo en tu corazón. Entonces, eventualmente, cuando menos lo esperas, un día estás en adoración, estás estudiando la palabra de Dios o andas en la iglesia escuchando, y de repente viene Cristo a tu corazón a sanarte de la adicción de las drogas o de la adicción a la pornografía o el amor a las mujeres, lo que sea. Es Cristo quien te sana de eso, hermano. Entonces, fíjense, estudien la carta a todo el capítulo de Romanos 14. ¿Para qué? Para que no usemos nuestra lengua para maldecir al que guarda el sábado, al que va a misa el domingo, al católico o a los testigos de Jehová. O sea, son débiles en la fe. El que cree que tiene que ir a misa los domingos o tiene que congregarse cada semana, son débiles en la fe. Ahora, hay que congregarse, o sea, hay que escuchar la palabra de Dios. ¿Cada cuándo? ¿Cada semana? Yo me congrego todos los días. Yo estoy en el Espíritu todos los días. Ahora, ¿no hay que andar con los hermanos? Sí, hermanos. Sí, pero cada persona es diferente. A una persona, a una oveja le puede decir, ok, tú vete aquí. Si estás yendo a misa y el Señor te dice, ve a misa, ve ahí, el Señor te va a usar para que lleves la revelación del Evangelio a la mejor a Panchita, que también va a misa. O sea, el Señor te va a decir. A mí en lo personal, ¿qué me dice? Tú háblales, tú compárteles. ¿Cómo, Señor? Ahí en el internet. Entonces, tú ahorita que estás escuchando esto, tú estás congregado. Y yo oro por ti, ¿no? Aunque no te conozca, yo oro por ti. El que se congrega, ¿para qué se congrega? Para escuchar la palabra, lo que Dios dice. No lo que digo yo, lo que Dios dice. Entonces el Espíritu Santo, cuando tú escuchas esto, el Espíritu Santo te va a hacer resaltar de lo que yo diga, de la palabra de este burrito, diga, va a sobresalir lo que tú necesitas escuchar. Aquí está, me está hablando el Señor a mí, por medio del hermano Luisito. Estás congregado porque te estás congregando aquí.
Entonces, sí, te tienes que congregar, o sea, a veces tienes que ir al desierto tú solo, a veces, o sea, te vas a encerrar en tu casa a leer la Biblia toda completa, que te va a tomar, son 80 horas. ¿Por qué no pasar 80 horas leyendo la Biblia? Leyéndola una vez. ¿Por qué no lees la Biblia de sopetón? Son 80 horas. Un día agárrate una semana de vacaciones y sabes qué, vieja, no me molestes. Hijos, voy a estar ocupado aquí por 10 horas. ¿Verdad? 10 horas al día, lees 10 horas. En 8 días la lees, la Biblia. Cuando tú lees toda la Biblia, estás siendo santificado en la medida que estás leyendo la Biblia. Tú lees toda la Biblia, has sido santificado con la palabra de Dios, aunque no la entiendas. Aunque no la entiendas. Pero estás siendo santificado. La palabra de Dios te santifica. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Recibir al débil en la fe. ¿Cuál es el débil en la fe? El que cree que esta es la iglesia verdadera, la única, el presumido. Testigo de Jehová, el católico presumido. Pero recíbanlo en la fe. ¿Por qué? Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que sea, por ejemplo, el testigo de Jehová dice no comas carne de puerco. O el adventista dice no comas carne de puerco. Otro que uno come de todo, otro que es débil come legumbres. Yo como de todo, hermanos, yo como de todo. Pero si yo tengo un hermano, vamos a decir, testigo de Jehová, que viene conmigo y quiere compartir y yo le abro mi casa para que yo lo recibo y los he recibido. Yo no me voy a poner a comer ahí cecín, perdón, a carnitas o chorizo de puerco para hacerlo enojar, o moronga, que es sangre. No, no, debemos de amar a nuestro prójimo, no hay que hacer caer al hermano. O sea, la hermana quiere ir a misa, no la hagas tropezar, no la maldigas, no la maldigas. Son débiles en la fe porque piensan que si no van a misa, cuando se mueran se van a ir al infierno. Pero no la maldigas, no tiene entendimiento. El que come de todo, yo como de todo, no menosprecie al que no come carne de puerco. Y el que no coma carne de puerco, no juzgue al que come de todo, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno, o sea, al criado de Cristo? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme eventualmente, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, da otro ejemplo. Uno hace diferencia entre día y día. Unos guardan el sábado, otros guardan el domingo. Para mí todos los días son iguales. ¿Por qué? Porque tengo entendimiento, tengo conocimiento, tengo palabra de ciencia. El Señor me ha dado ese conocimiento. Todos los días son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por ejemplo, si tú dices, no, hay que guardar el sábado y no lo guardas, pues tú mismo te estás condenando. Si tú dices, no, tengo que ir a misa todos los domingos y días festivos, si no vas, tú solo mismo te estás condenando. O sea, ¿para qué te condenas tú mismo? El que hace caso del día, lo hace para Dios. Lo hace el Señor. Ahora, el que no hace caso del día, también para Dios no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, o sea, el que ayuna, para el Señor no come, o sea, ayuna. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, aquí está lo que tenemos que hacer. Pues si vivimos, para Dios vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, también para el Señor morimos. O sea, vamos muriendo lentamente. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, o sea, el católico se va a ir al infierno porque no tiene entendimiento, o el testigo de Jehová que no tiene entendimiento se va a ir al infierno porque, bueno,
Aquí lo dice Pablo. Si vivimos, es para el Señor. Si morimos, también es para el Señor. Entonces, ya sea que vivamos o que moramos, somos de Él. O sea, al último, todos le pertenecemos a Cristo. Y déjenme darles un versículo que los va a desorientar, pero se los tengo que decir. Está escrito en la Biblia que eventualmente toda la humanidad va a ser circuncidada el día octavo, simbólico. O sea, nosotros vivimos un ciclo de 7 días. Ese es un ciclo, 7 días. O sea, nacer aquí, vivir aquí, morir aquí. Eventualmente morimos, nos vamos al otro mundo. En el otro mundo eventualmente viene la venida de Cristo Jesús a salvar a toda la humanidad. Todos eventualmente van a conocer, van a llorar, vamos a una vez más a llorar el sacrificio de Cristo Jesús. Y eventualmente después de una vez que la muerte es derrotada, con la segunda venida de Cristo, entonces toda la gente va a entender el Evangelio. Toda Hitler, toda la gente malvada, todos sin excepción. O sea, en el nuevo ciclo, en el octavo día, o sea, en el nuevo día, en el nuevo ciclo. El infierno de este ciclo es separados de Jesús. Ya hay infierno en la otra vida, separados de Jesús. Ya está separado de Jesús aquí, está separado de Jesús en la otra vida. El que no está separado de Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace? Ese es el espíritu. El espíritu de Pedro anda predicando el evangelio por alguna parte del mundo. El espíritu de Pablo, Elías. Y ya se los he dicho muchas veces. Estaba profetizado que Elías iba a regresar y iba a preceder a la venida del Mesías. A Jesús no lo reconocieron la mayoría de judaizantes porque no cuadraba como ellos entendían Dicen, no, antes de que venga el Mesías va a venir Elías. Y este Jesús no guarda el día de reposo, ¿cómo va a ser el Mesías? Y luego viene del norte. Del norte no han salido profetas. Y él no se lavaba las manos, o sea, casi no hacía nada en relación a cómo ellos lo entendían, la ley. Pero resulta que Elías vino. Le dicen los discípulos a Jesús, Señor, los de la ley dicen o sea, ellos dicen que tú no puedes ser el Mesías porque se supone que va a venir primero Elías. Y le dice Jesús, Elías ya vino. O sea, el espíritu de Elías vino. ¿Quién era? Ahí lo dice, era Juan Bautista. Ahora le preguntaron a Juan Bautista, Juanito, ¿tú eres Elías? Y él dijo que no. Él dijo que no, él no era Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo fue que cómo fue que Elías vino? El espíritu, o sea, el ángel de Elías estaba en Juan Bautista. Ahí tienen los dos testigos. Ese es el Espíritu Santo, ese es el dedo de Dios. ¿Quién se le presentó en el monte, en la transfiguración a Jesús? Era Moisés y Elías, que están vivos, hermanos, no están muertos. Dios es un Dios de muertos. O sea, están trabajando para el reino de Dios. La segunda venida de Cristo no puede ser. O sea, ¿dónde está Pablo? Mucha gente dice, Pablo pensó que Cristo iba a venir en su tiempo y no vino. Pablo se equivocó. ¿Cómo se va a equivocar Pablo, hermanos? Pablo sigue predicando el evangelio aquí, pero lo está haciendo como un ángel. Como un ángel. Entonces, él no va a preceder a la venida de Cristo. Él no va a preceder. Entonces, fíjense. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Debemos de cuidar la lengua y debemos de cuidar nuestros pensamientos también, hermanos. En Cristo Jesús.
O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Tú menosprecias a los testigos de Jehová? ¿Menosprecias a los católicos? ¿Menosprecias a los, o sea, a los que no son de tu denominación, los desprecias? O sea, en tu corazón, ¿los desprecias? O tú también. Dice, porque todos, o dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, ¿a quién debemos de menospreciar? A nadie, a nadie. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. ¿Cuándo es cuando va a doblar toda rodilla? Toda la gente, cuando vean el sacrificio de Cristo Jesús una vez más, en su segunda venida. Y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué quiere decir toda lengua? Todas las lenguas. La de Hitler, la de Mao Zedong, la de todos los asesinos en serie, todos. Pedófilos, todos. Toda lengua. Toda quiere decir toda. ¿Ok? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decida no poner tropiezo o ocasión de caer, o sea, de pecado o de caer al hermano. Fíjense cómo dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, nada es en sí, es inmundo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por ejemplo, no, yo no voy a comer carne de puerco porque es inmundo. Bueno, para él es. Pero si por causa, ahí está lo que yo les decía, pero por si causa de la comida tu hermano se entristece, ya no estás amando, ya no estás amando. Te estás burlando de tu hermano testigo de Jehová y porque estás comiendo moronga delante de él, en tu trabajo. Y yo lo vi con unas personas hacer eso. Ahora, un señor, unos viejitos venían y le traían su comida a su hijito que estaba gordito. Lo que ellos no sabían era de que nosotros nos comíamos la comida de su hijito porque él como que andaba a dieta, quería perder peso y ellos de vez en cuando mandaban moronga. Ellos no sabían que acá la gente que nos sentábamos en la mesa, nos comíamos un taquito de moronga porque comíamos de todo. Entonces había un testigo de Jehová que trabajaba en la compañía. Entonces mis amigos se burlaban, o sea, los que nos sentábamos a la mesa, se burlaban de ese señor. ¿No quieres un taco de moronga? Y él decía, no, yo no como moronga. Y se burlaban de él, así de... Entonces, no, hermano, no tenemos que hacer eso porque en todo caso ya no estamos amando. No estamos amando. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios, fíjense bien, yo siempre les digo esto, Señor, ¿cómo entro al reino de Dios? Esto es el reino de Dios, aquí está. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, el evangelio, paz, la paz de Cristo y el gozo en el Espíritu Santo. El gozo. Aunque se muera toda tu familia, tus hijos y todo, tú puedes tener gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque ya no le tienes miedo a la muerte. Eso es posible. Pero es en el Espíritu. Entonces, fíjense, la justicia, el Evangelio, la paz de Cristo. Y el gozo de la salvación. Cuando tú tienes estas tres cosas, estás en el reino de Cristo. Entonces, hay que empezar por la justicia. La justicia está en Cristo. Entonces, mucha gente se queda en la justicia. No entiende que el sacrificio de Cristo Jesús ya es limpio, ya es salvo. Ya no hay que hacer nada más para mantener la salvación. Se mantiene la salvación en la medida que tú te mantengas espiritual. Ya eres salvo. Ya Cristo murió por ti. No dejes apagar el fuego del Evangelio que ya está en ti. O sea, el Espíritu Santo ya está en ti. No lo dejes enfriar. No te olvides de Cristo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
no destruyas la obra de Dios, los testigos de Jehová, los católicos, los que sean, los adventistas. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino. Si lo dejo ahí vas a decir, a ver hermano, ahí dice que no hay que comer carne. No, pero no dice eso. Bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece. ¿Es pecado tomar vino? No es pecado. Ya se los he dicho, no es pecado. Pero si yo hago caer a mi hermano que fue alcohólico, yo fui alcohólico. Yo sé que yo puedo tomar vino. Y yo sé que el Señor ya no me va. Mientras está bien, madre. Está bien. Entonces, no es pecado tomar vino. El vino es simbólico del Espíritu Santo. Pero para el que cree que es pecado tomar vino, pues para él lo es. Entonces, no tomes vino delante de los débiles en la fe para que no lo hagas caer, para que no lo hagas tropezar. Aquí es lo que dice Pablo. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado, ahí está la cosa. En todo caso, las únicas personas que son salvas, los que tienen paz, amor y gozo en el Espíritu Santo, estos son los únicos bienaventurados en este mundo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, fíjense bien, cuando ustedes vean en el Nuevo Testamento fe, está hablando lo que viene del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tenemos fe. Sin el Espíritu Santo no hay fe. No hay fe. Para que una persona tenga fe, necesita recibir el Espíritu Santo. O sea, en el Espíritu Santo está la ley. En la ley está la fe. Está la fe. Entonces, el Espíritu Santo es la fe. En el Espíritu Santo está el fruto de la fe. O sea, del creer en Cristo. La carne es débil. La carne es débil. Por ejemplo, si tú dices, yo creo que Cristo murió por mí. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. O sea, básicamente, si tú verdaderamente tienes fe, tu fe se va a ver. Tu fe se va a ver. O sea, se va a ver tu fruto de tu fe. Tú dices, no, yo tengo fe en Cristo Jesús. Y todo te da miedo. ¡Ay! Me corrieron de mi trabajo y no sé cómo le voy a hacer. Y, eres débil en la fe porque no tienes fe. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reconocer que no tienes fe, Señor. Soy bien sacatón, soy bien miedoso. Me da miedo porque me quedé sin trabajo. Y ya me da miedo que me voy a quedar en la calle. Perdóneme, Señor, soy un miedoso. No tengo fe. Aumente mi fe, Señor. Ahora, si ya sigues a Jesús, gózate. Señor, me corrieron de mi trabajo, me dio miedo, pero bueno, gracias Cristo Jesús. Me gozo porque en realidad es Satanás quien me está persiguiendo. Yo me gozo en usted y yo sé que eventualmente usted va a cuidar de mí siempre. Siempre. Yo soy un miedoso, pero usted cuida de mí, Señor. Entonces eventualmente viene el Señor y te quita el miedo, te quita los miedos y a lo mejor te corrieron de un trabajo. ¿Okay? El Señor va a cuidar de ti. Si el Señor te manda a tener un trabajo, te va a tener un. Entonces, si ya no quieres una casota, un carrote, entonces ya no ocupas mucho. No ocupas mucho para vivir. Y el Señor te va a proveer de una forma u otra para que sobrevivas. ¿Ok? Entonces, debemos de hacer morir las obras de Satanás. El Caín en nosotros. No debemos de juzgar, tenemos que cuidar nuestra lengua y tenemos que cuidar nuestra mente. Sí, va a pasar. Pasa que de repente tú pecas y ni cuenta te das y, ay Señor, ya pequé. Bueno, Cristo murió por ti, regresa una vez más, descansa en Cristo Jesús.
todas las noches descansa en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque usted me salvó de la esclavitud del pecado, de la muerte. Gracias, Cristo Jesús. Entonces, tú hazlo siempre, eso es estar despierto. Agarra pasajes, congrégate aquí, aliméntate de la palabra de Dios. Tengo más de 2000 videos, más de 2000 estudios. Esto es algo que a mí el Señor me revela y yo simplemente lo comparto contigo. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.